No, bueno, primero agradecerte la generosidad, Jorge, Sí, la amabilidad, porque la verdad hablábamos con Pablo el otro día, tantas veces te he mencionado en todo este tiempo. Les recuerdo a la gente que yo he trabajado muchos años con comunicación y seguridad vial y te hemos mencionado encontrar un libro de diseño que además haya trabajado campaña de seguridad vial. Fue para mí sí, encontrar un oasis y que sí, esté tan claramente estructurado y tan claramente descrito para la gente cómo sí, tiene uno que trabajar. Bueno, para nosotros es la Biblia, es sí, diseño gráfico sí, para la gente, que me lo regaló sí. Ricardo, uno de los chicos de los diseñadores que trabajaba en mi equipo, pues le agradezco. Y bueno, un poco fue así como te conectamos, Jorge, como nos conectamos con vos por vía LinkedIn, que dijimos, che, voy a probar. Dije a Pablo, le voy a Sí. escribir vía LinkedIn y Jorge tan amablemente en lo inmediato nos dijo, sí, Nicolás, sin ningún problema, algo que nos llamó la Sí. atención de su generosidad y gestionamos esta entrevista. Y bueno, y acá estamos, Jorge, te agradecemos nuevamente y bueno, para mí es un orgullo tenerte acá y la verdad que estoy muy emocionado porque tantos años, hasta he hecho mi tesis de la maestría mencionándote, bueno, así Y que bueno, te tomaste empezamos, tu, te empezamos. tomaste tu tiempo para contactarme. Exacto, 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 exacto. Bueno, Eh, bueno, primero vamos a empezar por tus años en Argentina, cómo fueron, cómo fue que decidiste empezar con diseño en esos años, en los años 60, que te decidiste por la carrera de diseño, cómo queremos saber eso, ¿no? bueno, mira, yo mi escolaridad primera la hice en los tardos 50 en la Escuela de Bellas Artes. Eh, Coincidí en mi segundo año con la caída de Perón, que resultó en que los estudiantes de las universidades tomaron las casas de estudio y fueron seguidos por las escuelas las escuelas como la mía, que eran las escuelas de artes y oficios, digamos, ¿no? Yo era muy jovencito, tenía 16 años, pero mis compañeros mayores fueron los que se encargaron de tomar las casas de estudio. Esto resultó en una intervención. El interventor que fue designado por el Ministerio de Educación era Hilarión Hernández Larguía, que era un arquitecto rosarino muy notable, que hizo un trabajo maravilloso en la convocación de los artistas y arquitectos que estaban más en la vanguardia, digamos, en ese momento. Uno de ellos, porque los arquitectos tuvieron como encargado la noción de incorporar la enseñanza del diseño en la enseñanza de Bellas Artes. Ujú, Hablo de 1956, fin del 55, principio del 56. No había enseñanza de diseño en la Argentina. Punto. ujú. Empezó, creo que fue en el 58, en la Universidad de Mendoza, Universidad del Este, no me acuerdo cómo se llamaba, Universidad de Mendoza. Y después en el 63 en La Plata. Entonces yo hice, cuando yo fui elegido representante estudiantil en el gobierno de la escuela, que era tripartito, estudiantes, profesores y egresados. Y la noción era que había que rehacer el plan de estudios porque lo que había era muy anciano. Pintura, escultura, grabado, básicamente. Y me tocó calladito representar a los estudiantes, porque mis otros compañeros de la misma agrupación eran Julio Leparc, que ustedes habrán oído nombrar por ahí, Sí, claro. notable. Ujú. Ganó la Bienal de Venecia en el año 67 y vive en París, tiene 96 años, algo así. Y Juan Carrera, a quien no conoce nadie más que yo, pero que era un tipo maravilloso. Él tenía un diploma en farmacia, porque el padre le dijo, déjate de joder con las bellas artes que querés hacer, vos andá a una carrera que realmente sirva para algo, y lo mandó a farmacia.
Cuando murió el padre, él se metió en Bellas Artes a los 28 años. Pero se metió con una cabeza privilegiada por la ciencia, fundamentalmente la química, la bioquímica, que comió en farmacia, la disciplina científica, digamos, en general, y a mí me ayudó muchísimo. Yo aprendí a aprender con él. Es decir, hacíamos proyectos juntos, yo tenía 16, él tenía 30, y toda una experiencia atrás, y bueno, entre esa amistad y mi presencia de los mejores cerebros en el arte y el diseño en Buenos Aires en ese momento, yo recibí una educación extraordinariamente buena. Y entre esas cosas que me formaron, decidimos los estudiantes preparar un programa de estudios nuevo, en lugar de reaccionar a lo que prepararon los docentes. Y como Carrera y Le Parc trabajaban full time, y yo era el único que todavía no trabajaba, yo fui a hacer 30 entrevistas con artistas y arquitectos en la ciudad de Buenos Aires para obtener sus opiniones, sus visiones, cómo debía ser ¿no? Fue la primera vez que me metí en planificación de la educación. Y claro, mi misión era traer la información y pasársela a todos los estudiantes. Y, bueno, les cuento esto brevemente porque fue muy importante en formarme en lo que soy. Se aprobó finalmente el programa de estudios que incorporaba escenografía, diseño gráfico y diseño de lo que se llamaba de equipamiento, que era como los arquitectos llamaban a equipar el ambiente interno, es decir, todas las cosas, lo que ahora es diseño industrial, digamos, ¿no? O diseño de productos. Pero el gobierno lo aprobó, pero no proveyó fondos para implementarlo. Así que terminé estudiando pintura. Pero con una curiosidad de alguna manera científica acerca de cómo es que funcionan las cosas. Y empecé mi trabajo profesional trabajando en una editorial que se llamaba Del Atlántico, donde hacía dibujo técnico, hacía estadística, gráficos, estadísticas y ese tipo de cosas. Y simultáneamente en un estudio cinematográfico de animación que se llamaba MEPA, que la parte de animación estaba manejada por un muchacho llamado Jorge Martín, alias Catú, con quien trabajé por 5 años en animación. Y yo estaba navegando tratando de estar en la superficie del agua, ¿no? Y trabajé bastante con Editorial Estrada en el diseño primero de cubiertas del libro, pues yo sabía dibujar, ¿ya? Y después en el interior del libro, porque vino automáticamente con el paquete. Claro. Y todo lo que hice de aprender de tipografía y de layout y de lo que sea fue a través de la práctica. Trabajar con gente que sabía más, mirar cómo trabajaban y hablar y yo qué sé. Y enseñaba también después, a partir del año 63, también en la Escuela Panamericana de Arte, que habrán oído nombrar. Sí. Empezó como una escuela de historietas, digamos, y después adquirió diseño gráfico. Y ahí por el año 69, algo así, se separó ilustrador llamado Vieites de apellido, y la escuela tomó más un giro hacia el diseño, y un marplatense, Nicolás Jiménez, vino a dirigir la parte de diseño gráfico. Trabajé con él ahí de varios años. Y en el 73 me mandé a Europa a estudiar un poco de la enseñanza de diseño gráfico en Inglaterra. Pasé un año lectivo ahí. Y hice un programa de entrevistas a alrededor de 150 personas. 10 escuelas, 15 personas en cada escuela, estudiantes, egresados, profesores, director de programa. Recogí una montaña de información y hubo 2 personas que me cambiaron la vida. De esas, otros 148 fueron útiles, pero estos otros 2 fueron capitales.
Y yo les digo siempre a los estudiantes que están desarrollándose, traten de abrir la red. No se puede ir a pescar con una caña, ¿viste? Porque yo no los conocía todos. Yo no pude ir a Inglaterra y decir, bueno, yo quiero juntarme con Patrick Burke y con Herbert Spencer. No sabía que existían ni quiénes eran. Pero Ajá. en la barrida de hablar con personas durante 8 meses, a ver, aparecieron ellos. Herbert Spencer era el director de investigación en tipografía, legibilidad legibilidad y legibilidad, digamos en castellano, de Royal College of Art. Era una unidad de investigación. Ujú. Y me reuní con él por 1 hora, algo así, y me mostró los proyectos que estaba haciendo y me preguntó, ¿quieres llevarte los resultados o querés llevarte los informes completos? No, yo quiero los informes completos. Quiero ver no solo qué se concluyó, pero cómo se hizo. Y eso básicamente me enseñó a hacer investigación en diseño, porque el modelo era transferible. Yo no hice más estudios sistemáticos de legibilidad. Hay un montón hecho, no hace falta agregar nada más. Pero el modelo me sirvió para otras cosas. Y O el sea que otro Jorge, fue, ahí, perdón, ese fue el quiebre que hizo que te vayas a Europa o es al decir, yo extranjero. fui a Europa porque tenía una intuición, digamos. A mí me gustaba mucho lo que estaba viniendo de diseño gráfico de Inglaterra. Y de Ujú. alguna manera tenía un inglés básico que me permitía entenderlo. No tenía un alemán básico, no tenía francés más o menos, pero me interesaba particularmente el enfoque inglés que me parecía sistemático y al mismo tiempo interesantemente humorístico muchas veces. Ujú. Entonces yo sabía que en Inglaterra había habido una purga de escuelas de diseño, había 200 escuelas de diseño en Inglaterra y hubo una revisión de todas y Claro, quedaron claro. 40. Esas 40 estaban unidas bajo un organismo que era Design Education Council, something like that, y estaban controladas, digamos, en calidad, ¿no es cierto? Entonces yo quería ver cómo era entonces la relación entre la enseñanza y lo que estaba pasando en la práctica profesional. Y bueno, eso no inició mi interés en entender cómo funcionan las cosas, pero me instrumentó. Es decir, Ujú. me instrumentó para decir, ok, esto se puede hacer así, entonces probémoslo. El otro fue Patrick Burke. Las anécdotas son a veces ricas de color, ¿no? Yo fui a esta escuela que era Ravensbourne College of Art and Design y vi al director, que era Peter Werner, y después de hablar unos minutos, él me dijo, vos tenés que conocer a Patrick Burke. Ok. Llamó por teléfono Rotary interno y vino Patrick. Y hablamos con Patrick 10 minutos y me dice, mira, vos tenés que conocer a mi esposa. Pero ¿cómo no? ¿Quién era la esposa era Mariah Singer, una holandesa que estaba de secretaria ejecutiva de ICOGRADA, el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico. Y entonces hablaba y me dice, vos tenés que organizar una asociación de diseño en la Argentina porque no existe y hacerte miembro de ICOGRADA. Y bueno, llegué a Buenos Aires después, me encontré con Palito González Ruiz y otros diseñadores del momento y formamos una cosa que tenía un nombre horrible que era Diseñarga, ¿no? Tremendo. Anyway, pero era la primera asociación que se hizo miembro de ICOGRADA. Allí en Londres guardaron mi nombre por cualquier cosa. Mm. Y el International Standards Organization, la Organización Internacional de Normalización, contactó Londres y ICOGRADA para ver quién podría ser alguna persona confiable para hacer un testeo de símbolos gráficos para información del público. Y le dieron mi nombre. Entonces me contactaron y dijeron, mira, hay que hacer esto. Son 450 libritos con 36 símbolos cada uno. Son 3 sets de 150
que representan 36 símbolos que deben ser evaluados en su comprensibilidad. Entonces, la cosa es que una persona tenía que escribir al pie del símbolo qué es lo que creían que este símbolo significaba. Y había 3 versiones para el mismo contenido. Y yo fui a las normas IRAM en Buenos Aires, son normas de todo. Y me dijeron, no, plata para investigación no tenemos nosotros, así que buena suerte. Entonces volví a mis amigos, que eran muchos, y les dije, mira, hay que hacer esto, ¿me ayudan? Y me ayudaron, no sé, éramos 12 o 15, no me acuerdo, que fuimos a nuestros contactos y hicimos todas las 450 personas que respondieron a estas cosas. Y el paquete era grande y yo no tenía un peso partido por la mitad. Entonces fui a las normas IRAM y le dije, tengo que mandar esto a International Standards Organization. Me dice, sí, para eso tenemos plata. Eso podemos hacer. Ok, fantástico. Entonces lo mandé. Y chao, ahí terminó todo. Tarde, lo mandé 2 semanas tarde con respecto a lo que se esperaba. Latinoamericanito, ¿no? De cuarta, no puede hacer el trabajo en horario. Me llega otra carta de Canadá diciendo, estamos organizando una conferencia, un congreso sobre diseño y educación para el diseño. Y yo dije, bueno, yo voy caminando, pero tengo que ir. Y más tarde, más abajo decía, le podemos pagar el pasaje. Ok, fantástico. Entonces fui. Hice mi presentación, que estaba basada en la metodología de investigación que aprendí de Herbert Spencer, pero era sobre las preferencias infantiles por estilos de ilustración. Nadie había hecho nada de eso. Una colega polaca que hacía poco se había escapado de Polonia con su esposo, pensó, vos tenés que irte a la Argentina, vos tenés que venir acá. Y me dice, yo te voy a armar una cita con el jefe del departamento. Bueno, me armó la cita, lo vi a este señor, que era un inglés, y me dice, mira, yo oí que tu presentación fue una de las 2 mejores del Congreso. Si te interesa venir a trabajar acá, vení. Sí, me interesa. Anyway, un año más tarde estaba ahí. Y cuando estaba ahí, me fui a primer verano, me fui a Inglaterra a visitar gente que había conocido antes y me encontré con un diseñador que no conocía, pero que él sabía de mí porque estaba muy metido con el tema de los símbolos gráficos. Y en un taxi me dice, mira, el director coordinador del grupo de diseñadores en ISO está por renunciar porque es un inútil y no nos sirve para nada. ¿Vos tomarías ese trabajo? Yo dije, no, déjame de joder, porque yo. Me dice, el paquete de investigación que hiciste en Buenos Aires fue el mejor de los 5 continentes a donde mandamos, el más completo. Viste que vos haces la cosa bien porque te va a hacer la cosa bien, no sabés qué pasa después. Sí. Bueno, y de ahí entonces trabajé 7 años con el ISO y los símbolos gráficos. Pero te cuento que estas cosas, porque la vida está siempre llena de pequeños, viste, corredores, puertas que se abren, que no las planificás, pero de golpe aparecen y sí, te mandás, ¿no? Lo que una vez dijo Pasteur es, la suerte ayuda a la mente preparada, ¿no? Es decir, que yo siempre le digo a mis estudiantes, aparte de lo que hacen para sobrevivir, lo que hacen porque les piden que lo hagan, estudien aquello que realmente les interesa. Porque si en algún momento, ¿viste?, te llaman a la puerta y vos no estás preparado, es triste, ¿no? Se te pasa el tren. Bueno, eso es para... Después el resto, ¿viste? Cuando yo llegué a Canadá, tenía 36 años,
se me relajaron todos los músculos, ¿viste? Mm, Porque vos conocés cómo es la vida en Argentina, siempre estás presión, 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 tratar de inventar cómo haces que tenga sentido lo que estás haciendo. Y a mí los amigos me decían, che, qué coraje tuviste. No, el coraje es de ustedes. No, este, es mucho más fácil lo que hice yo. Pero sí, a mí Canadá me trató maravillosamente bien. Cuando llegué ahí tuve las condiciones. Después de estar ahí, yo mi primer libro lo publiqué en el 88, o sea, 12 años después de llegar a Canadá. El primer libro salió en castellano en Argentina, que es eh, el diseño gráfico y comunicación se llamaba, ujú, la primera edición. Gracias al interés de Carlos Méndez Mosquera, dueño de las Ediciones Infinito, eh, a quien llegué a través de Ronald Shakespeare, de quien nos hicimos amigos en el 82, algo así. El 84 nos conocimos por primera vez. Anyway, este, así que yo tenía la sensación un poco de aprovechar esa información que yo estaba recogiendo ahí y tratar de contribuir al desarrollo del habla castellana, de todas estas cosas. ujú, Seguí haciendo eso lo mejor que pude, y todas las condiciones, etcétera. El último libro que el Público Infinito es Enseñando Diseño, que es un libro pequeño, pero ujú. que le tengo mucho cariño. Anyway, y ahí vemos. Así que esa fue brevemente la historia, ¿no? Me dediqué a varios temas, fundamentalmente en los últimos años a temas de diseño de información en el sector salud y Ujú. el trabajo en seguridad vial que ustedes conocen. Sí, obviamente, bueno, perdón que siempre insista con diseño gráfico para la gente, bueno, porque además todo el mundo, yo siempre lo dejaba ahí en mi escritorio y todo el mundo que pasaba, no, qué tremendo, espectacular, qué buen libro. Eh, Primero, preguntarte por qué fuiste más allá, que es algo que hoy lo hablábamos con Pablo, ¿no? De esta gran diferencia que haces, que me parece que por lo menos acá a los diseñadores de Argentina les tiene que haber quedado de llevar al diseño, en que las piezas de diseño no son solo por estética, sino que pueden mover comportamiento de las personas, que ir hacia otra cosa, llevarlos más allá, que el diseñador no es solo un artista, sino que también puede generar cambios en el comportamiento humano, sino también por qué trabajaste o hiciste estos ensayos, o estos, sí, ensayos, en problemáticas como la seguridad vial. ¿Por qué decidiste probar o sí, trabajar estas piezas en seguridad vial o también salud? Creo que has hecho también en salud, ¿no? Mira, yo pienso que, es decir, mi desarrollo personal, cuando yo egresé de Bellas Artes, pensé, sí, que mi función en diseño era embellecer las comunicaciones visuales. Ah, pero traía en el fondo acá una cosa que posiblemente aprendí en lo que hice de posgrado, que era se llamaba, Dios mío, ahora como vivo, yo qué sé, en inglés, se me olvidan los términos en castellano, pero era profesor adscripto a la Uh-huh. Cátedra de Pedagogía y Metodología de la Enseñanza en la Escuela Pueyrredón. Y me tocó una persona iluminadísima, que era María Alicia Romaña, que había estado casada con un grabador llamado Peiseré, y que de apodo Quena, que estaba tan al día con la investigación de punta en pedagogía, que a mí me enseñó muchísimo por las lecturas que me recomendaba, porque
Yo, para entrar ahí a esa categoría, que era un estudio de 2 años, siguiendo a un profesor X, un catedrático X, había que escribir un ensayo para ser aceptado. Después había que escribir otro ensayo al final del primer año para ser admitido en el segundo. Y después había que escribir un ensayo final para recibir el diploma. Y en el proceso también había que hacer práctica de enseñanza. Y práctica de enseñanza involucraba en escuela primaria y secundaria. Y entonces yo tomé, bueno, estudié mucho psicología evolutiva, el desarrollo mental del niño y adolescente, y consecuentemente, cuáles son las cosas que uno puede debe tomar en cuenta para dirigir un discurso a diversas edades. Hasta los 8 años prácticamente el pensamiento racional no tiene lugar, no se puede. Hay que echar mano a otras cosas. Y después así sucesivamente, la noción de que lo que tú haces tiene que estar dirigido a un espectro específico de posibilidades cognitivas y que entonces fue traducido a la acción. Mi problema empezó trabajando para la editorial Estrada. Yo estaba en contacto con uno de los Estrada, uno de los hijos del fundador. Iba a hacer un libro de geografía para algo así, para chicos del tercer año secundario, una cosa así, de 15 años. No sé. Y yo me pidió un presupuesto, hice el presupuesto, puse no sé cuántas horas, no me acuerdo, de reuniones con el profesor de geografía que lo había escrito. Y Estrada me dijo, ¿qué es esto? Vos tenés que diseñar el libro, ¿no? No. Yo lo que quería saber era cuáles eran los conceptos fundamentales que el profesor de geografía quería generar en el chico que leía esto. No poner 500 palabras acá y 2 fotografías allá. Entonces, ahí yo dije, la realidad me pegó en la cara de frente. Dije, bueno, acá así no funciona esto, ¿no? Porque empecé a tener claro que el objetivo no era la composición gráfica, el objetivo era el aprendizaje del chico que usaba. Y si es el aprendizaje del chico que va a usarlo, ¿cómo se puede hacer la composición gráfica para que sirva al máximo a ese objetivo? Y eso fue en los 65, 66, ¿no? Y después de eso, cuando hice el proyecto para el International Standards Organization, que fue en el 74, 75, yo ya venía con una ansiedad de entender cómo funcionaba la comprensión de la gente, que no me permitía realmente volver a hacer las cosas de una manera, como te diré, a mi juicio ahora, irresponsable, ¿no? Sí. Anyway. Entonces, ahí fue donde empezó la cosa. Ahora, de ahí estuve siempre concentrado en el problema de la comprensión, no en el problema de la conducta. Pero yo fui jefe de departamento del año 81 al 86, de mis 41 a mis 46 años. Y cuando terminé, la universidad siempre daba entre 6 meses o un año, dependiendo de los años de servicio, a las personas que han hecho carga administrativa pesada, digamos. Y me dieron medio año, y en ese medio año me dediqué a tratar de cambiar la dirección de mi esfuerzo. Es decir, bueno, esto de la información y de la comprensión de los procesos cognitivos ya me parece que lo conozco bien. Quiero ver cómo hace para afectar la conducta de la gente en relación con problemas sociales persistentes. No existía el Internet. En otro mundo que era muy diferente. Entonces yo compraba el diario todos los días, que no lo había hecho antes, a ver qué noticias aparecían y hacer cortes y hacer carpetas
abuso de los ancianos, abuso de la mujer, abuso de los niños, seguridad en el trabajo, seguridad en el tráfico, discriminación contra extranjeros, o el problema de los negros, el problema de los aborígenes, etc. Y siempre que andaba por ahí por la calle, hablando con amigos, colegas, etc., yo le decía, bla, 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 yo estoy haciendo esto, ¿qué te parece a vos? Y uno me dijo, este hombre era vicepresidente del Automóvil Club para relaciones con el público y con el gobierno. Me dice, si quieres trabajar en algo sobre seguridad vial, tal vez yo te puedo ayudar a conseguir algo, porque estamos interesados. Ellos estaban interesados en evitar la demonización del automóvil, como culpable de todo este lío que hay. Y entonces yo había armado, entonces ahí empecé a armar una propuesta, ¿no? Me dice, presentame algo. Entonces yo armé una propuesta. Para realizarla, yo necesitaba la ayuda de una serie de diferentes especialistas, especialistas en marketing, especialistas en psicología, especialistas en patología psicológica, médicos de emergencia, etc. Y necesitaba entonces para eso $13.000, básicamente era eso. Y $13.000 del año 89, 88, ¿no? Que serían ahora por ahí 35.000 o 40.000, algo así. Y la presenté y él me dijo, mira, a mí se me aprueba darte 5.000. Así que, pero te puedo dar la dirección de la directora de Departamento de Transporte en la provincia de Alberta y tal vez ella te puede dar algo. Entonces, yo me presenté a ella, le conté la historia, le mostré el aporte que daba el Automóvil Club, y me dice, te voy a consultar con mi equipo. Ok, me parece muy interesante, pero tengo que consultar con mi equipo. Equipo de transportation era fundamentalmente ingenieros. Entonces te dijeron, no, esto es charlatanería, no. Entonces volvió y me dice, mira, no tuve aprobación, pero yo tengo autoridad para manejar hasta $5.000. Yo te doy 4.900. Si vos podés poner los otros 3.100 que te faltan. Entonces fui al vicepresidente de investigación de la Universidad de Alberta y le dije, mira, tengo este proyecto. ¿Me das el resto? Sí, me dijo. Ok. Entonces, me parece importante contar los detalles porque así la gente ve cómo uno tiene que negociar, moverse, ¿no es cierto? Aprovechar oportunidades, etc. Y entonces ahí fue, tenía una estudiante de máster que empezaba y le dije, ¿qué te parece trabajar en este tema? Y ella dedicó los 3 años, del 89 al 92, a buscar información, etc. Realmente dos estudiantes que trabajaron en el tema. Me ayudaron a mí a desarrollar mi entendimiento del asunto. O sea que del 89 al 93, yo estuve fundamentalmente tratando de juntar información en diálogo con Robert Taylor, que era este hombre de el Automóvil Club. Y por supuesto reportando a esta señora que era la directora de Transportation. Y entonces ahí fue cuando finalmente en el año 97, 98, algo así, pudimos empezar a hacer alguna acción pública con eso. Pero yo mantuve actividad y este hombre también se jubiló más o menos al mismo momento que yo, en el 2005. Hasta ahí estuvimos activos tratando de mantener la antorcha prendida y esperando esos momentos políticos de elecciones para poder hacer algo. Y al final se obtuvo ese resultado, ¿no? El resultado fue esa reducción de muertes y heridos de 19%, una cosa así con respecto a Sí.
Jorge, y en todo ese tiempo, después obviamente has seguido con el tema de la seguridad vial y demás, de todo lo que has visto en cuanto a campañas de seguridad vial, ¿cuál crees que ha sido la más exitosa? ¿Cuál considerás que ha sido la más, Mira, la que la que más... me sirvió más a mí para empezar, y Sí, después yo te digo, después del 2005 ya dejé ese tema porque, ah, primero, ah, estaba un poco cansado. sí. Segundo, me jubilé en 2005, me puse a hacer más proyectos personales y habiéndome casado en el 2002, en el 2007 nos mudamos a Italia porque mi mujer quería hacer un doctorado y Italia era el lugar que le ofrecía mejores posibilidades para lo que quería hacer, que era en el sector salud. Y la Universidad de Venecia tenía un acuerdo con la región del Véneto, un acuerdo con la Dirección Sanitaria de la región del Véneto, y ahí entonces ella hizo su doctorado. Y empezamos así a ser un poco móviles. De Italia nos fuimos a Argentina por 7 meses, porque pensábamos que yo ya no quería trabajar más bajo en una organización, pero ella sí, y pensamos, bueno, ella tenía un estudio de grado en Argentina, un máster en Canadá, un doctorado en Italia, debería servir para algo, pero no encontramos la manera de hacer que las cosas funcionaran. Entonces, ella obtuvo un contrato en México, en la Universidad de las Américas Puebla, una universidad privada que había sido buena, que después descubrimos que no era tan buena cuando llegamos. Y nos volvimos a Vancouver y ahí estuvimos 2 años, de Vancouver a Edmonton 3, y ahora estamos en Suiza desde hace 5 años. Y el tema de la seguridad vial, tenés que estar en un lugar por un tiempo más o menos largo. Porque lo primero que hay que hacer es realmente entender cuál es el problema. Es decir, si ves las estadísticas, uy, Dios mío, cuántos muertos. Bueno, sí, pero ¿por qué sucede? Es decir, ¿cuáles son? Porque si vas a actuar, la actuación siempre es puntual. Como te decía, no puedes decir, maneje con cuidado. Sí, maneje con cuidado. Sí, 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 sí. Para nada. Entonces lleva hay tiempo, que... de largo plazo. Sí. Es como el médico, viste, me duele acá. Bueno, acá está el corazón, acá está el estómago, acá está el páncreas, acá está el hígado, aquí están los riñones atrás. Viste, no es que, si no sabes dónde está el problema exactamente, la terapia no existe. Entonces, yo el primer consejo, digamos, es hay que hacer el diagnóstico del enfermo. ¿Viste? Se ve que eso no es realmente, digamos, deseable, ¿no? La realidad es que haya tantos heridos, y después hay costos escondidos, porque, viste, el problema que teníamos nosotros, ok, hay un accidente, hay 2 heridos, llegan al hospital, entran en emergencia, se los anota como aceptados como víctimas de un choque con automóvil. Esa persona va 2 meses después porque le sigue doliendo la rodilla, ya no entra como accidentado. Sí, sí. Entonces hay un costo escondido que, viste, anda a evaluarlo. Si tenés una fractura de columna, en ese momento en Alberta costaba algo así como $180,000 por año el tratamiento, la recuperación. Pero de todas maneras, tanto como es posible, hace falta hacer una especie de taxonomía de las causas. ¿Cuáles son las más frecuentes? ¿Cuáles son los personajes más frecuentes? ¿A qué edad, a qué género pertenecen? Es decir, es normal que los hombres tengan más accidentes que las mujeres, porque los hombres también, aparte de las fallas que podemos tener, porque la testosterona a veces en exceso no ayuda a manejar bien, es el tema de que son más los que manejan, digamos, que tienen trabajo
como de conductor. Son más las horas que manejan también, porque les gusta más manejar normalmente que las mujeres. Entonces, la exposición al riesgo es mucho más alta. Si vos ves el típico, digamos, average, como es promedio, ¿no es cierto?, de hombre, promedio de mujer, horas en el camino, eh, súper diferente. Pero después hay que empezar a ver en la casística, ¿no? Ah, a veces una necesidad descubre una falencia. Es decir, si ustedes tratan de estudiar las causas de los accidentes y lo único que tienen en el hospital son las consecuencias. Sí, sí, te pueden decir cuánta rotura de rodilla, cuánta rotura de costilla, cuánta rotura de cráneo, pero ¿por qué? ¿Qué condujo a esa víctima a estar metida? Una cosa es, como hay otra cosa falsa que se dice, 46% de la gente estaba manejando correctamente y sin embargo terminaron en el hospital. Claro, porque había otro que no estaba manejando como corresponde y se lo llevó por delante, ¿viste? Muy simple. O sea, no Sí, es, sí. porque hay muchos que tratan de justificar, por eso se llaman accidentes, me decían los culpables estos con los que me encontraba yo, ¿viste? Y yo le decía, no aprendés nada de un accidente. Me dice, no, pero por eso se llaman accidentes, son accidentes, ¿viste? No, no se puede aprender. Sí. Vos no Sí. podés aprender. Anyway. Entonces, Jorge, es tan claro lo que, perdón que te corte, pero es tan claro lo que decís, es tan lindo escucharte y la verdad que digo porque hay cosas, a veces, bueno, cuando te leemos cosas que escribiste por ahí a mediados de los 80, en los 90, que hoy gente que acá en Argentina que toma decisiones que los tenemos que convencer con estas cosas simples que por ahí que contás, que decís, porque a veces eh, digo que nosotros con Pablo es especialista para diagnosticar. sí. Y por ahí los que toman decisiones ven el listado de problemáticas de seguridad vial y dicen, no, por ahí empecemos con esto, porque digo, aleatoriamente eligen una problemática de seguridad vial y nosotros tratando de convencer que hay que diagnosticar. Recién decías que estuviste 3, 4 años en Canadá trabajando para un diagnóstico, 3, 4 años, o sea, y acá así libremente te dicen, no, empecemos por, no sé, por los motociclistas que son. Entonces, me alegra tanto tenerte acá y escucharte porque en todos los aspectos, me parece, ¿no, Pablo? Sí, sobre todo en lo que... Dos cosas para señalar. No sé, Jorge, si vas a coincidir, pero quizás sea una cuestión cultural. Yo no conozco Canadá, pero cuando nombrabas el caso de la directora, es interesante la permeabilidad que tuvo, que no tuvieron sus ingenieros, ¿no? Su equipo. Sí. Y después como el proceso de toma de decisiones que finalmente termina basándose en evidencia, cosa que no ocurre acá, como bien señalaba Nicolás, que suele ser más caprichosa, suele estar normalmente asociado a intereses personales / particulares. Entonces, claro, hay problemáticas profundas que, entre otras, por ejemplo, el desapego a la norma, que si no se trabajan seriamente y el enfoque en que en general vos planteas, desde lo pedagógico, psicológico, comunicacional, etcétera, no va a tener una resolución, ni siquiera encaminar un posible tratamiento, como señalaba vos hace un ratito. Nosotros nos tomamos la licencia de utilizarte como exégeta muchas veces, ¿no? Es decir, fotocopiamos una carilla de tu libro Sí. y la enviamos como un intento más. Créeme que esa es una de las posibilidades. Por eso nos gusta además escucharte decir precisamente lo que nosotros venimos de alguna manera empujando. Todo lo que dijiste, incluso el anecdotario, suma muchísimo para eso también, sobre todo para los tomadores de decisiones. Mi libro favorito que para tenés, la gente. que es el diseño de información, vos señalás algo extraordinario que tiene que ver con la dimensión ética de pensar en el otro, digamos, reconocer en el otro alguien no solamente diferente, sino también posiblemente divergente de mi opinión. Entonces, ahí lo que tenía dos preguntas para hacerte en ese sentido. La primera tenía que ver con y lo supongo, necesito de repente tu opinión, sobre todo para
no para corroborar mi hipótesis, sino para aprender. Sí, sí, Digo, claro. en el desarrollo de la narrativa comunicacional, ¿sí? Se percibe como una especie de evolución, ¿no? Es decir, cada cosa nueva que descubrimos y que se aplica afecta la forma de reaccionar y de racionalizar por parte de los seres humanos, ¿no? En ese sentido, hay un desafío muy distinto de los profesionales de cuando vos eras joven al que enfrentan hoy los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves esa especie de demanda permanente de actualización, dado los ritmos que tiene hoy esta vertiginosa sucesión de cambios? Sobre todo, ¿cómo afecta a los profesionales jóvenes o los chicos que están estudiando tu área? Mira, yo lo que pienso, es decir, los cambios han sucedido a través de la historia de la humanidad constantemente. Y la capacidad de adaptarse a la velocidad de los cambios ha crecido también. Es decir, no podemos tomar una persona de 1808 y ponerla ahora aquí, porque el pobrecito termina en el manicomio. Pero nosotros estamos ahora mejor preparados. A mi juicio, el foco de la enseñanza de diseño tiene que estar en enseñar a aprender. Es decir, porque eso pasa toda la vida. Y si no estás preparado para entender que tu conocimiento es siempre incompleto y que hay siempre que hacer un esfuerzo consciente para entender la situación que confrontás ahora, porque no es la misma de la que confrontaste hace 5 años o 10 o 15 o 20, entonces vas a perder el tren. Ahora, el problema que tenemos nosotros profesionales es que estamos mucho más preparados en general para transmitir conocimientos que ya tenemos a otros para que los aprendan, que a generar en el otro la necesidad de hacer un esfuerzo para entender algo que no entiende. Los estudiantes vienen queriendo recetas. Decime cómo se hace esto. No te puedo decir cómo se hace esto, porque cómo se hace esto es como lo hice, pero no como lo vas a tener que hacer pasado mañana cuando te enfrentes con un problema X. Es decir, siempre nuestro conocimiento es parcial y siempre requiere que uno verifique después de la intervención qué pasó acá. Por eso que nos llevó un tiempo obtener un resultado y que siempre lleva un tiempo obtener un resultado, porque la evidencia a que uno tiene acceso te sirve para un buen comienzo. Es decir, cuando yo produzco, un ejemplo más, hicimos un trabajo con mi esposa sobre reducción del abuso de antibióticos en la zona de Emilia-Romagna, en Italia. Hicimos 19 prototipos para llegar a una cosa que al final resultó en una estadística favorable. Entonces es que cuando yo empiezo un trabajo, tengo un aparato bastante extenso de referencias y lo empiezo, pero no puedo dar el trabajo final inmediatamente. Porque ¿viste? El viejo Heráclito, un filósofo griego del año 400 a.C., decía: no se puede bañar uno 2 veces en el mismo río, porque uno no será el mismo hombre y no será el mismo río. El agua siempre corre, ¿viste? Entonces un día viene más fría de la montaña, otro día viene... y esto es lo mismo. Si yo hice, por ejemplo, este proyecto sobre la reducción del uso de antibióticos. Yo no puedo usar la misma metodología o los mismos datos para hacer, en lugar de Emilia-Romagna, en Alemania, una cosa con el mismo propósito. 15 años más tarde. Sería idiota. Entonces, lo que a mi juicio tiene que venir en el frente del pensamiento educativo es que lo más importante es que los estudiantes aprendan a aprender. Es decir, ¿cuáles son las estrategias que uno puede, a qué cosas uno debe mirar? No cómo se soluciona A, B o C, sino si yo enfrento, por ejemplo, seguridad vial, hay que estudiar
el problema. No podés, sin entender bien el problema, no podés resolverlo. No se trata, "Oye, vamos a reducir los heridos", decimos, maneje con cuidado, ponemos carteles por toda la ciudad. No, no funciona. Tiene que venir de adentro, tiene que hacer una transformación de las actitudes, de la conciencia de que uno está llevando 1.500 kilos encima y tiene ciertas características. Anyway, ahí hay muchas veces, aquí yo veo constantemente, aquí hay un problema con el egoísmo. No manejando el auto, caminando por la vereda. ¿Viste? Es decir, venimos mi mujer y yo me pongo detrás de ella cuando viene otra pareja. ¿La otra pareja se mueve 1 milímetro? No. Entonces, a mí es un test de paciencia, ¿viste? No volverme loco, porque además esta es una ciudad de 100.000 habitantes que recibe 4 millones de turistas todos los años. Entonces, te digo, cuando llega el rebaño de 30 extranjeros caminando por la vereda, tenés que cruzar la calle porque no se van a mover. Entonces, ese es un problema bastante, como te diré, común en ciudades, ¿no es cierto? Y requiere un cambio de cultura que tomaría unos 30 años de esfuerzo. El tráfico automotriz está mucho mejor que el tráfico peatonal, digamos. Jorge, no te queremos quitar más de No, sí, pero dale. Tenías 2 preguntas, te falta otra. Sí, y la otra que, por supuesto, me despertó una tercera, pero no voy a usar eso. ¿Cómo ves el desafío de estas posibilidades, a veces cómodas, entendido desde lo instrumental, que ofrece hoy la inteligencia artificial para el diseño? Es decir, Mira, que te lo resuelva. Yo soy realmente un admirador de lo que está pasando con la inteligencia artificial, porque se está transformando en mucho más inteligente que hace unos años. Hay un sistema de chat GTP que es extraordinario realmente. Si uno pone un texto y le hace la pregunta justa, o sea que hay un gran potencial, pero siempre se debe ejercer el juicio. Es decir, si yo hago un draft, un boceto de un texto y se lo doy a ChatGPT, me hace una versión y le digo, a ver, hace esto gramáticamente correcto y más persuasivo que lo que escribí. Lo hace, pero a veces lo hace de manera en que no estás de acuerdo con lo que hace en las cosas más sutiles. O sea, no existe a mi juicio, ni va a existir jamás, algo que te pueda interpretar en tu manera personal de querer comunicarte, pero que te puede ayudar mucho si decís, a ver, yo hago un texto sobre seguridad vial. ¿Qué pasa con el tema alcohol y heridos? Dame referencias. Fantástico, te va a dar un montón. Después tenés que verlas vos a ver si valen la pena. Pero, es decir, yo pienso que es una cosa que está para quedarse y que conviene subirse al tren y no decir, no, esto es un desastre porque falta la humanidad. Bueno, la humanidad se la pones vos, si sos responsable, ¿no? Pero lo usás como un instrumento, ¿viste? El martillo solo no martilla, por más bueno que sea. Sí, es una herramienta. A mí me parece un recurso sumamente útil. Una pregunta personal. Digo, siempre que tenemos la posibilidad de conocer a alguien como vos, que tiene esta increíble capacidad de hacer que uno permee muchas ideas y que además genere, no sé si lo sabía, pero digo, genera que la cabeza trabaje en paralelo a lo que está escuchando todo el tiempo y es algo extraordinario. Claro. Es lo que se llama un buen profesor, ¿no? Y esta es una pregunta personal para vos, hecha personalmente desde mí, digamos, ¿no? Pero, ¿qué lee hoy Jorge Frascara? ¿Qué está leyendo? Digo, ya sea por esparcimiento o por una cuestión técnica, digamos. Mira, estoy deficiente en esparcimiento. Yo fui muy amante de la literatura
durante mis años, mis primeros 30 años, digamos, 40, 50. Ahora me encuentro con que no estoy suficientemente informado sobre las cosas que aparecen nuevas para poder decir, esto me interesa. Pero lo que leo un poco más es sobre conducta humana y fundamentalmente lo que se puede definir como epistemología, es decir, como la teoría del conocimiento. Es decir, ¿cómo es que sabemos lo que sabemos? Esa es una pregunta que mi mujer usa mucho con los estudiantes que vienen con alguna propuesta basada sobre ciertas suposiciones. Y les pregunta, ¿cómo es que sabes lo que sabes? ¿De dónde salió? ¿Cómo llegaste ahí? Hay autores a los que le tengo mucho respeto. Uno se llama Edgar Morin, Morin se escribe. Es un señor que tiene ahora 104 años, francés, cuyo tema fundamental es hay que pensar bien, ¿viste? No hay método, no hay teoría, no hay. Lo que tenés que hacer es desarrollar una sensibilidad finísima cuando enfrentás una situación. Y él dice, el método, yo no salgo con un método, yo busco el método cuando salgo. Es decir, cuando me meto en una situación, tratar de leer cómo puedo yo inventar una estrategia para entender esta situación y para actuar en esta situación. Y qué bagaje me traigo, porque suponte una cosa que nosotros enfrentamos. Cuando estuvimos en la Argentina, estuvimos en la Universidad de La Matanza. En la Universidad de La Matanza entramos porque tenemos un médico amigo que habló con el rector, que era un tipo iluminadísimo, que había hecho su doctorado en medicina en Columbia University, en los Estados Unidos, y que mandaba a los estudiantes a partir del segundo semestre al campo, es decir, a meterse en los hospitales a ver cómo funcionaba la cosa, no en la medicina estudiada en el laboratorio, ¿no? Y estábamos ahí como asesores en comunicación. Todo el nuevo personal médico que entraba ahí tenía todos los sábados que tener seminarios de diferentes temas. Y nosotros nos metimos en el tema de lo que se llamaba inicialmente embarazo no deseado, embarazo adolescente no deseado. Y cuando ellos pensaban que el problema era la falta de acceso a anticonceptivos y la falta de educación sexual, y que lo que había que hacer era incorporar en la escuela común la educación sexual y hacer que los anticonceptivos fueran mucho más alcanzables. Bueno, no era ese el problema. El problema era que la mayoría de la población de la baja clase en el partido de La Matanza era que venían algunos legalmente, otros no, de Bolivia, Paraguay y Perú y del interior de la Argentina, y que no tenían el castellano como primera lengua y que vivían en condiciones espantosas desde el punto de vista socioeconómico y que traían la costumbre, algunos de ellos, la tradición, la cultura, que la iniciación sexual debía ser a partir de un miembro de la familia, el hermano, el padre, el tío, el que sea. Y había casos de embarazo a los 11 años. Era una pesadilla total, no era falta de información sobre la cosa esa. Y te ponen también en una situación difícil, porque si, bueno, yo pienso que no está bien que tu papá te inicie sexualmente, pero ¿por qué es que eso pasa? ¿Cuáles fueron las razones de tu cultura que se desarrolló eso? El otro caso era la muchacha que tiene 13, 14 años, el padre la faja cuando vuelve a casa como rutina, la madre es alcohólica, la casa es un infierno, quiere irse.
Entonces se embaraza porque piensa que se embaraza, su amigo la va a llevar a vivir con ella. No pasa, se embaraza y el amigo se borra. Entonces, viste, empezar a levantar la tapa a veces, Dios mío. Sí. Entonces, ese problema que a veces se trata de administrar un remedio a una situación en donde hacer dispensers de anticonceptivos y proveer educación sexual, ahí no tiene nada que hacer. Entonces, eso es para mí siempre la necesidad de no traer ninguna preconcepción. ¿Viste? Y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué pasa así? Los que sufren realmente están bien con eso o no es así. Es decir, el tema muchas veces de la igualdad de hombres y mujeres en ciertas culturas no ha sido así, no es así, y están todos contentos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que...? Y sí, entonces hay que ver cuál es realmente la manera en que la gente vive lo que vive. Yo viví un año en una granja cuando terminé mis primeros estudios, porque tenía la cabeza reventándome y necesitaba otro tipo de cosas. La granja era de los padres de una amiga y lo pasé bomba. El tambero era una persona totalmente feliz. Vivía en una tapera con piso de tierra, se levantaba a las 3:30 de la mañana para tomar mate un rato, después se ordeñar las vacas. Dura barbaridad, pero era un hombre feliz. Después vas a Buenos Aires, te encontrás con un ejecutivo de ventas de no sé qué negocio, gana 200 veces más que este hombre y es un acto de horrores. Entonces, es difícil. Para mí hay 3 responsabilidades en el diseño, ¿no? Una, hacer las cosas bien, digamos, profesional, técnicamente bien. Otra, no causar ningún problema social, además del que sí existe, tener responsabilidad social. Y la tercera, tener responsabilidad ambiental. Es decir, si vos vas a diseñar un objeto X, ¿no es cierto? Ese ayuda a la cosa en general o agrega otra carga para el ambiente que desastra todo. Y no es fácil. Espectacular. Pero eso es lo que vos me preguntabas, diseñador de hace 30 años, diseñador de ahora, diseñador de hace 50 años de ahora, sí ha cambiado la cosa. Y si no ha cambiado, debería. Sí, no, yo lo apuntaba más, Jorge, a esto de cómo cambiamos los seres humanos, ¿sí? A partir de la interacción con la comunicación y la técnica, ¿no? Pero bueno, dejaremos para otra oportunidad algunas otras consultas. Sinceramente, no queremos quitarte más tiempo, tenemos una hora ya. Gracias, Jorge. Okay. Está muy bien. Sí, comuníquense cuando quieran, cuando tengan algunas cosas específicas en mente y hablamos otro rato. Agradecemos muchísimo el contacto, Jorge. Muchas gracias. Después mandame, me interesa, por curiosidad, me interesa conocer tu apellido, Pablo. Sí, Rojas, Pablo Rojas. Rojas, ok. Pablo Rojas, sí. Bueno. Yo, Jorge, si estuvieras más cerca, seguramente a esta charla seguiría una invitación a almorzar, porque acá es el mediodía, y probablemente sería un asado. Digo esto para tentarte si en algún momento estás por acá, lo primero que vamos a querer hacer es en lo personal agasajarte, ¿no? Y después vemos si hacemos alguna otra cosa. Sí, a mí me gusta el asado, así como... Bueno, chicos, muchas gracias. Buena suerte. Adiós.